que ore conmigo. Espíritu Santo de Dios, yo sé que estás aquí. Yo te pido, dígale hermano, Espíritu Santo, que abras mi mente y mi corazón para que yo entienda el mensaje de esta noche. Que tu palabra, Señor, caiga en mí como tierra fértil y que dé fruto al 100%. Doy gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice al que predica, porque es de carne, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Puede tomar asiento, por favor, si es tan amable. Cuando mandé el título para que hicieran la presentación o la carátula de esta predicación, después me di cuenta que había cometido un error, pero ahorita se los voy a hacer ver. El título de la predicación de hoy se llama ¿Qué has hecho con mi talento? No es con tu talento. Es decir, que Dios nos pregunta qué hemos hecho. Es una pregunta, tal vez faltaron los signos de interrogación. Pero esta noche Dios nos pregunta qué hemos hecho con lo que nos ha confiado, qué hemos hecho con lo que nos has dado. Y no solo se trata de riquezas, no solo se trata de bienes materiales, sino hay muchas cosas más que durante la predicación te vas a dar cuenta que Dios te ha dado, que Dios te ha confiado, que Dios te ha entregado en tus manos. Y la pregunta es, ¿qué has hecho con eso? Esa es la predicación de hoy. Porque sabe, hermano, dice la introducción, que Dios nos da dones y talentos, invierte en nosotros no para solamente nuestros deleites, sino que invierte en nosotros para que cumplamos un propósito. Así que todos aquellos detalles que hoy vas a ver en la predicación que Dios nos da son por un propósito. Y es para que tú los multipliques. Y al final Dios nos va a preguntar cuando lleguemos a su presencia, ¿qué hiciste con lo que te entregué a cuidar en la vida, en la tierra? Quiero decirle algunos datos. Si me ayudas, Gaby, prendiendo este climita. Dice, busqué el significado, ¿verdad?, de dones, talentos y minas, que es sobre lo que vamos a hablar. Y según el diccionario, un talento es una aptitud o capacidad especial que una persona tiene para aprender, ejecutar o destacar en una actividad, ya sea de forma natural, o sea, innata, o desarrollada a través de la práctica. No pierda de vista estos conceptos, tienen que ver con la predicación. Luego también de otros términos de los que vamos a hablar en la predicación es qué significa un talento. Y un talento en la Biblia, equivalía, era un tipo de cambio, y equivalía a 30 o 34 kilogramos de plata. Eso era un talento. Y una mina, que es otro concepto que vamos a tocar en la palabra de hoy, una mina equivalía a 570 gramos de plata. Y luego también otros términos que vamos a tocar hoy es que es un don, ¿verdad? Que eso es parte de la predicación. Y en el diccionario dice que un don es una habilidad para hacer algo. Y el significado bíblico de don dice que es una habilidad o capacidad sobrenatural de Dios otorgada a los creyentes a través del Espíritu Santo para servir y edificar a la iglesia, glorificar a Jesús y bendecir a otros, no para beneficio personal. Por eso la predicación se llama ¿qué has hecho con tu talento? ¿Qué has hecho con tus dones? Te pregunta Dios, ¿qué has hecho con eso mío? Dice Dios, que yo te entregué a ti, que confié a ti, que los puse en tus manos. Y entonces vamos directo a la palabra de Dios, a aprender de la Biblia, hermano. Dice la primera en Santiago 1, del 16 al 17. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda
buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todas las cosas que Dios te ha bendecido, que Dios te ha confiado, que te ha entregado, tus habilidades, son dones o talentos que descienden de lo alto. De eso se trata esta predicación. Estoy seguro que al finalizar la predicación te vas a dar cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, que todo viene de parte de Dios. Y lo que tenemos es porque Dios nos los ha confiado. Todo, hermanos, está fundamentado en la Biblia. Seguimos a otra palabra en Romanos 11, 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Habla de conocimientos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, de Dios, y por él, por Dios, y para él, para Dios, son todas las cosas. Hermano, todas. Hoy vas a entender que son todas. La silla, el hijo, la esposa. Lo vas a ver que la Biblia es todo por Él, porque Él quiso y son para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Diga amén. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entendiendo eso. ¿Y sabe por qué todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios se queda en Dios? Dice, para Él y por Él y para Él. Aquí la palabra lo dice. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. ¿Quiénes habitan en el mundo? Nosotros. Incluso nosotros somos de Él y vamos para Él. Así que todo le pertenece a Dios. Todo esto que leemos, hermano, de la palabra nos quiere decir que todo lo que tenemos es porque Dios ha permitido que lo tengamos. Pero a veces se nos olvida, a veces nos creemos independientes de Dios, como aquel joven que dice, ya me quiero hacer independiente, ¿no? Cuando tiene 19 años y le dice su mamá, sí, ¿y qué piensas hacer? No, pues quiero independizarme en una recámara, pero que me sigas dando de comer, ropa y todo, nada más me quiero independizar. Y a veces nosotros queremos independizarnos de Dios pensando que nuestros bienes, nuestros logros, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra casa y nuestro coche ha sido algo que ha sido por nosotros. Y realmente es que es Dios el que lo permite, hermano. Al finalizar de esta predicación te vas a dar cuenta de que es todo. Y vamos a la lista de lo que bíblicamente dice que Dios te lo da por gracia, porque Él quiere. Número 1, hermano, la mujer buena, la esposa buena, es un don de Dios. Es algo que Él le da al hombre. Dice la palabra en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas ¿de quién? De Jehová es la mujer prudente. Yo le recomiendo a los jóvenes solteros y a las jovencitas solteras, pídanle a Dios que les dé Dios a la pareja, al esposo o a la esposa, porque es de Él darlo. Dice, mas de Jehová es la mujer prudente, la mujer buena, el hombre bueno. De Él depende, hermano. A veces uno cree que fue el destino, es Dios uniendo vidas con un propósito. Hace poquito nos tocó a mi esposa, a mí, dar
pláticas prematrimoniales. Y cada vez que nos profundizamos más en conversar con los próximos casados, nos dábamos cuenta que ambos tenían muchas cosas, cristianos los dos, que Dios iba a usar para su reino. Ya nosotros lo veíamos, decíamos, estos chicos van a ser pastores, él tiene un don para esto, se le veía. A lo mejor ellos no lo veían, pero Dios estaba uniendo propósito para su obra. Por eso la mujer prudente la da Dios y el hombre prudente también. Dios es claro en su escritura cuando, este es Proverbios 19:14. Los hijos también son de Dios. Porque mire, hermano, uno se desvive por darle lo mejor a los chicos, pero en algún tiempo uno se va. Y esto dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de ¿quién? De Jehová. Son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros nos vamos, ¿y con quién se quedan los hijos? Con Dios, porque son de Él, herencia de Él. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como papás? Encaminarlos cerca de con quién se van a quedar. Con Dios. Por eso dice, también los hijos es algo que nos da el Señor, pero que dice al final, son míos. Luego también dice que Dios es claro en su escritura cuando nos recuerda que las riquezas y los bienes también es algo que Dios nos da, es un don. Y fíjese, lo dice la Biblia. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da, ¿qué? Riquezas y bienes. O sea, si tienes casitas, edificios, terrenitos, dinerito en el banco, aquí lo dice, ¿eh? Y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. También Dios lo permite. Y a veces decimos, error como muchos han cometido, cuando dicen, no, todo esto que he construido yo con mi esfuerzo y mi talento, soy brillante, el gurú de los negocios. Error, esto es permitido por Dios. Más adelante vamos a ver qué pasa para esos que piensan así, que creen que es su esfuerzo, su talento, su carisma, ¿verdad? Su perfil griego. Te vas a dar cuenta cómo no es así. Dios permite eso. Dios es el que nos da esa bendición. Incluso, hermano, algo que no tiene precio, que es invaluable, la salvación. Cuando uno muera, el irse con Dios o no, también es un don que Él da por gracia. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia, para los que no saben, gracia es un regalo inmerecido. ¿Ok? Gracia es un regalo que no te merecías ni tú ni yo. Porque Jesús murió por nosotros para pagar por nuestros pecados y para darnos acceso al Padre y a la salvación. Con que tú creas y reconozcas a Jesús como tu Rey y Salvador, por gracia, sin hacer nada, sin que te dieran latigazos, sin que te jalaran la barba, sin que cargaras una cruz, puedes ser salvo. Está facilito. Bueno, es por gracia que somos salvos por medio de la fe en Jesús. Y esto no es algo tuyo ni mío, sino que, ¿qué dice aquí? Es un don de Dios. Es algo que también Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo amado para que pague por ti, pecador y pecadora. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Él otorga también. Y también hay dones y talentos, ya hablamos de especializaciones, de ciencia, hay gente, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué no hay muchos Hugo Sánchez? Hablamos de nuestro país, somos nacionalistas. ¿Por qué no hay muchos Hugo Sánchez, Pentapichichi en el Real Madrid? ¿O por qué no hay tantos Julio César Chávez que ganaron 89 peleas invictas en México en el boxeo?
¿O por qué no hay tantos Fernandos Valenzuela como esos que triunfaron en los Dodgers de Los Ángeles? ¿Por qué cree que no hay tanto eso? Porque también Dios entrega dones y talentos a quien Él quiere darlos. Y de eso habla este pasaje, Romanos 12, del 4 al 8, dice, porque de la manera que en un cuerpo, y cuando habla de cuerpo, habla de una iglesia o de un grupo de personas, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por más que practicara el fútbol Armando o Luis, no iba a meter goles de chilena, como Hugo Sánchez, doctor. No iba a lograrlo. Porque cada quien tiene una función. Yo estoy predicando hoy y él metía goles de chilena. Pero eran dones que Dios dio de acuerdo a la función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez acuérdense que es gracia, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, hasta dar con alegría, es un don de Dios. Hay gente que es buena por naturaleza, ¿o no? ¿Le ha pasado? Dice, oye, qué buena persona esta señora o este señor. Es un don de Dios. Se lo dio a ella o a él. Nada más. Y a veces, aunque tú lo quieras intentar, no eres igual. Quiero ser bien bueno, buena como ella, así que no me sale. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Era necesario este recorrido, hermanos, por la palabra de Dios, para que recordáramos que todo es gracias a Dios y es por Él. Todo, hermano, llévese eso, todo es gracias a Él. Mire, hay un ministerio en México, en la zona norte del país, que se llama la Patrulla Espiritual. Y es que voy a entrar en para qué te da Dios esos dones de logístico. ¿Para qué te da Dios esos dones con las manos para hacer cosas que no cualquiera haría? Hay un porqué, hermano. No te olvides de eso, llévate esto. Hay un porqué. Cada uno de nosotros tiene un don, un talento. Y si Dios te lo dio, tienes que buscar el para qué. ¿Para qué me lo diste, Dios? Este varón era drogadicto, andaba en las calles. Sus papás lo metieron muchas veces un anexo, se salía, volvía a entrar, hasta que Dios lo tocó, se convirtió, se transformó y hoy tiene un bello ministerio que es la Patrulla Espiritual. Ahora, ya él restaurado, con esos dones y talentos y sabiduría y capacidad que Dios le dio, ahora está haciendo el propósito de Dios. ¿Para qué? Ahora él se encarga de ir por las calles y recogiendo a esas personas que ya no tienen control de su vida, y les dice en Lucas 14:23, vayan por los valles y collados y fórcenlos a entrar para que se llene mi casa, dice Lucas 14:23. Y se los llevan a fuerza, pero porque esa gente no tiene voluntad ya de cambiar. Y hacen cambios en vidas de estas personas de manera extraordinaria. Pero ¿qué hizo Dios primero con él? Lo preparó, le dio ese don. Le prometo que si alguien quisiera imitar ese ministerio, no le iba a salir igual. Yo te lo prometo. Pero Dios se lo dio a él, ¿para qué? Para que sirviera a los demás. Para que pudiera hacer algo por los demás. Siempre hay un propósito, siempre te prepara Dios para algo. Y ya vimos que todo es don de Dios. Ahora vamos a ver el para qué de cada cosa que Dios nos da. Lo primero que vimos es que Dios nos da a la mujer buena, ¿verdad? ¿Y para qué Dios nos da a la mujer buena? Bueno, pues Dios nos da a la mujer buena porque sin la mujer no tendríamos multiplicación. No habría hijos. Amén.
La mujer nos ayuda a los hombres en el soporte emocional. Hombres, ¿no es cierto eso? ¿Verdad? Llegamos de chillones con ellas. Tú no, hermano, nada más los demás. Tú no, tú eres fuerte. Pero los demás vamos de chillones con ellas. Porque es nuestro soporte emocional. Dios tenía un para qué de la mujer. Además, las mujeres, varones, son una llave de bendición. No lo digo yo, lo dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cada vez que me toca dar pláticas prematrimoniales, yo le digo a los muchachos, tú anímate, porque la Biblia dice que si tú te casas vas a encontrar el bien y la benevolencia de Jehová, así que ahí se abren puertas. Y es verdad, porque muchos de nosotros comenzamos casándonos sin nada. O a lo mejor nada más yo, ¿verdad? Pero sin nada. Y empezamos a remar y a remar y a construir un nidito como los pajaritos. Y el mueblecito, y la estufa, el refri, coche, empezamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se cumple, hermano. A lo mejor no lo sabías, pero la Biblia dice que eso pasa. Yo lo vi y no lo entendía. La predicación de hoy se trata que tú veas, que abras los ojos y digas, sí es cierto, así me pasó a mí. Desde que me casé, empezamos a construir algo. Entonces, esto es verdad. ¿Están conmigo, varones? Esto es real, sucede. Y a los solteros, ánimo. Esto es real, esto sucede. La Biblia lo dice, hay un para qué. Así que Dios nos da, la esposa dice, varón, para que cuando te cases seas formal, hagas las cosas bien, te vaya bien. ¿Verdad? Eso lo dice la Biblia, hermano. A mí no me eches la culpa. Y si nos da hijos, hermano, también hay un para qué, hay un propósito. Salmo 127, del 3 al 5, dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, ya lo leímos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas, eso nos faltaba, en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Para qué nos da hijos Dios, hermanos? Una saeta es una flecha, por si no lo sabían. Dios nos da los hijos para que los lancemos más lejos que nosotros. ¿Quién no quiere eso? Si yo no aprendí a hablar inglés, que mi hijo aprenda a hablar inglés. Si yo no pude ir a otro país, que mi hijo pueda ir a otro país. No sé, cada quien en la medida que Dios pueda. Pero siempre tenemos un para qué. ¿Para qué nos da un hijo? Para lanzarlos más alto y más lejos, dice que la palabra de Dios. Y también te dice, y aparte, no te preocupes porque vas a ser bienaventurado el hombre que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y cuando yo veía esta palabra que Dios me daba para la predicación, yo me acordaba que antes las familias eran de 12. Y ni uno se moría, hermano, de hambre. De 12, de 15 hijos. Yo la otra vez sacaba cuentas, decía, si tenían cada 2 años cada hijo por 12, 24 años. Qué difícil, 24 años teniendo hijos. Pero la Biblia dice que Dios te dice que vas a ser bienaventurado y que no serás avergonzado. Yo decía, ok, ahora entiendo por qué las familias de antes no se morían de hambre aún con 12. Ahí está, hermano. Ahora entiendo, hay respuesta a eso. Y estoy seguro que los abuelos de ustedes y míos así eran, de familias enormes. Y nadie se murió de hambre. Cuando Dios nos da un trabajo, una empresa, también es por un propósito, hermano. Dice, no hay cosa mejor, fíjese, hermano, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Para qué? Entonces es un trabajo, hermano. A veces nos equivocamos. ¿Para qué es un trabajo?
Pero el propósito del trabajo es para esto, varones, mujeres. El trabajo que Dios nos da no es para que nos ausentemos de la familia, para que abandonemos roles, sino que es para que coma y beba y que su alma se alegre. Si tú no eres alegre en tu trabajo, algo está mal. Algo está mal. Tienes que hablar con Dios y decirle: Señor, creo que ando chueco o chueca, pero yo no estoy siendo feliz en lo que hago. Muéstrame, porque yo quiero esto, Señor. Eclesiastés 2:24. Tú me das un trabajo con un propósito, para que coma, beba y que me alegre mi alma. ¿Están conmigo, hermanos, iglesia? Amén. Y los dones de Dios nos da también porque hay un propósito. Es decir, si Dios te dio un don, usted ha visto en internet, seguramente en redes, pastores o evangelistas o profetas que sanan, que echan fuera demonios, que hay dones que Dios da, que los da. ¿A quién? Pues a quien Él quiere. Pero también hay un para qué. Y la Biblia lo dice. Efesios 4, del 7 al 13 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, otra vez, gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, y estos son los dones, algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué está su servilleta aquí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Es decir, si a mí me dio un don, Dios es para eso, para que los santos, que somos todos, seamos perfeccionados en la obra y la edificación de las iglesias. Hay un propósito, hermano, no es en balde, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos vamos rápido. Hay dos pasajes en la Biblia, hermanos, dos pasajes en la Biblia que nos hablan de por qué nosotros tenemos, y Dios quiere que lo que nos dé, lo multipliquemos, que lo que nos dé cumpla el propósito para lo cual fue dado. Y vámonos a leer. El primero es la parábola de las minas. ¿Sí se acuerdan que les había dicho que era una mina? 570 gramos de plata. Y entonces vamos a leer, ahora entendiendo eso, esta parábola. Dice la Biblia, ¿verdad? Y antes de comenzar a leer, hermanos, quiero decirles que a mí me llamó la atención cuando leí en otra versión. Esta es Reina Valera 1960, esta versión de la Biblia, pero cuando leí la versión en la Nueva Traducción Viviente, comienza diciendo así, Lucas 19:11: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cómo ya se acercaba a Jerusalén, y fíjese lo que dice: les contó una historia, esta que vamos a leer, para corregir la idea que el reino de Dios comenzará de inmediato. Analicemos, hermano. Dios estaba diciendo: las cosas se dan poco a poco y en su tiempo. Hay un proceso y un desarrollo que tenemos que pasar. Y me regresas, Gaby, el versículo anterior le di a adelantar por error. Ahora sí leemos en la parábola de las minas, hermano. Lucas 19 del 15. 15. No lo muevo. Me quedo congelado. Listo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, las minas, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina, escucha, hermano, tu mina que me diste ha ganado 10 minas.
lo he multiplicado lo que me has dado. He hecho correctamente con esa mina que me has dado. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Multiplicó lo que Dios le dio, cumplió con el propósito. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. O sea, el tercero no multiplicó, no cumplió el propósito. Y dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Es decir, ¿por qué no lo que te di? Ya vimos que es la esposa, los hijos, los bienes, las riquezas, todo lo que Dios nos da, los dones, los talentos. ¿Por qué no lo multiplicaste? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela a la que tiene 10 minas. Hermanos, yo quiero que hagamos una reflexión esta noche. ¿Me acompañan a hacer esta reflexión todos? ¿Qué pasaría, hermanos todos que están aquí, si supiéramos que nos quedan solo 6 meses de vida? No haríamos, estoy seguro, hermanos, otra cosa que buscar a nuestros seres queridos, que portarnos bien con ellos, que buscar ayudar a los que necesitan, que tener tiempo de calidad con la familia. ¿Sí o no? ¿O me equivoco, hermano? Ando chueco. Si supiéramos que nos vamos a morir, haríamos nuestro mejor esfuerzo por cumplir con el propósito que Dios nos dio en esta vida. Ese propósito que tú harías si sabes que ya te vas a morir, es el propósito que Dios quiere que hagas hoy. Y te tengo una noticia, todos nos vamos a morir. Deberíamos de estar en esa sintonía. Eso es lo que quiere decirnos Dios. Por eso seguimos leyendo en Lucas 12, del 16 al 21, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanta lana. Y dijo, esto haré. ¿Sabes qué? Tengo una caja fuerte chiquita, estoy parafraseando, voy a hacer una caja fuerte más grande porque no me cabe la cantidad de dinero que tengo. Y ahí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora sí puedo estar tranquilo, reposando, comiendo y divirtiendo. A lo mejor este hombre ya tenía 89 años de trabajar tanto. Y él decía, ahora sí voy a empezar a disfrutar. O 60 o 40. Pero Dios le dijo esto: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Reflexione, hermano, reflexione. Todos vamos a morir algún día. Espero que cuando tengamos 100 años mínimo. Amén. Pero piense usted en su vida como si tuviera 6 meses por vivir. Y va a ver usted cómo va a cambiar. ¿Está conmigo? Es un buen ejercicio. Nos sirve para que se caiga el velo, para entender el propósito de Dios, para entender cómo quiere Dios que vivamos. La segunda parábola es muy similar, solamente que en vez de hablar de minas, habla de algo más valioso que son los talentos, 30 a 34 kilos de plata.
Esto está en Mateo 25, del 14 al 29. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sabes quién es ese hombre? Es Jesús. Jesús vino y entregó talentos y sopló el Espíritu Santo y aquí estamos. Pero Él se fue y a uno le dio 5 talentos. Yo me imagino 5 talentos por 30 kilos de plata, hermanos. Y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5, negoció con ellos. Aquí lo dice diferente. Aquí dijo, él buscó la manera de hacerlos crecer y ganó 5 talentos más. Y asimismo el que había recibido solo 2, también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, como aquel que había guardado, esperando que un día iba a aprovechar lo que había ahorrado, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermano, hermana, Dios te va a pedir cuentas de los dones y talentos de la mujer y de los hijos que te dio a cuidar. Desde el domingo pasado yo decía, yo predico el evangelio de Jesús, no solo predico el evangelio de la prosperidad. Esta es la verdad de Jesús, es la verdad de Dios y te lo tengo que decir. Está escrito en la Biblia. Jesús va a arreglar cuentas con nosotros y principalmente varones, que somos responsables de nuestras familias. Y yendo el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dijo, bien, eso quería, que los multiplicaras. Eres bueno, buen siervo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ahora sobre mucho te pondré. Has cumplido el propósito de Dios, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hay bendición cuando cumplimos el propósito de lo que Dios nos entregó a cuidar. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Hay mucha gente que vive con miedo. Y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, hermano, le será dado y tendrá más. Pongan atención. Al que tiene, al que multiplica, al que cumple con el propósito de Dios, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, al que no lo multiplicó, al que no siguió, al que tuvo miedo, aún lo que tiene le será quitado. Mire, hermano, le quiero decir algo, de verdad. ¿Usted ve esta batería aquí? Ok, estamos formando un grupo musical de gente que no sabe tocar. Hace algún tiempo llegaron unos chicos aquí y sabían tocar perfectamente instrumentos. Jóvenes, se bautizaron. Y yo recuerdo, hermanos, que tocaban extraordinariamente bien. Pero me acuerdo de un detalle que Dios me hacía recordar para esta predicación. Yo le decía al hermano que tocaba la batería, dale duro, o sea, fuerte, para que verdaderamente se encienda la iglesia con la alabanza de la batería que suena hermoso. Y él hacía así, hermano. Y con la cara así. Su talento así, mira. Ahora que soy pues una persona que no sé tocar batería,
y que me he sentado ahí con un maestro a que me dé clases, hasta sudo, hermano, cuando toco la batería. Como dicen coloquialmente, le doy duro, porque quiero que se escuche fuerte. Hay veces gente que tiene el talento y Dios nos va a pedir cuentas. Yo imagino a ese hombre cuando llega al cielo y va a decir, ¿por qué no tocaste con ganas la batería, chamaco? Si sabías. ¿Sí estamos entendiendo? Termino con esto, hermanos. El engaño del ladrón es que pensemos que dando, que ayudando, que bendiciendo a otros, se nos va a acabar lo que tenemos. Ese es el engaño del ladrón. O que si no acumulamos, estamos vulnerables. Ese es el engaño del ladrón. Pero no es que no tengas ahorros, hermano o hermana. El problema es que creas que en los ahorros está tu seguridad. Dice la palabra, hermanos, en Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Si Dios te dio un talento, es para que lo uses, para que lo aproveches. Y yo me refiero a esposa, a hijos, a bienes, a riquezas, a conocimiento específico, técnico de algo, y lo pongas al servicio de otras personas. Y verás cómo Dios te da más. Como lo leímos, al que hace el propósito de Dios, Dios le da más. Pero al que no lo hace, lo que tiene, se lo quita. ¿Saben quién entendió este mensaje de esta predicación y que por eso estoy predicándoles hoy? Jeremy Doku. Van a decir ustedes, ¿quién es ese? Jeremy Doku es un futbolista profesional que juega en el Manchester City de Inglaterra. Y es un futbolista que cree en Dios. Y yo vi un reel. Usted sabe cuánto debe ganar ese futbolista en Inglaterra, primera división. Usted se imagina, algunos chiquitos no, pero algunos ya más o menos tienen idea. ¿Y sabes qué dijo ese hombre? ¿Quieren saber qué dijo? Te traigo el video. Tenemos video. Vamos a ver el video. Ponlo, por favor. Con esto terminamos. Ponga atención porque hay que leer las letras. No me muevo, me congelo. Me dice Gaby, no te muevas. No sé cómo se le quita el mouse. ¿En el azul? Ahí está. Temas técnicos. ¿No lo puedes regresar? Para los que saben inglés, acuérdense que yo les dije que los hijos son como este. Yo no sé inglés, a mis hijas sí les quiero. Así que los que saben inglés sí van a poder escuchar el mensaje sin traducir. ¿Eh? Subtítulos, no, pero a ver, inícialo otra vez. Te di dinero, te di conexiones, te di amigos, te di esposa, te di fama, te di una familia, te di recursos. Todo eso, ¿qué hiciste por mí? No por ti, Jeremy, por mí. Te compraste ropa, ¿qué hiciste con tus finanzas? ¿Qué hiciste con tus finanzas? Acabas de construir una casa. ¿Qué usaste para mí? Dale un aplauso a Jesús, por favor.
Póngase de pie, hermano. Yo espero en Dios que Dios haya transmitido el mensaje como me lo transmitió a mí para ustedes. Pero terminé con este video, como le digo, porque sin lugar a dudas, Dios nos dio lo que nos dio, pero verdaderamente para bendecir a otras personas, para un propósito en particular. Así que, hermano, yo quiero que ores conmigo. Y yo quiero que hoy te pongas a cuentas con Dios. Y que le digas y que le des gracias por todo lo que te ha dado. Pero que además, que le digas: Señor, ahora sé por qué me lo diste. Sé por qué tengo lo que tengo. Y sé para qué es. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por hacerme ver, Señor, que todo, mi casa, mis bienes, mi riqueza, mi esposa, mi esposo, mis hijos, todo, Señor, lo que me has dado, mis talentos, mis dones, todo es don de Dios. Todo es gracias a ti, para ti y por ti, Señor. Hoy abro mis ojos y entiendo que has hecho muchas cosas en favor mías. Padre, perdóname, Señor, por no ser un buen siervo, por no administrar, por no valorar las cosas que me has confiado, las cosas que has puesto en mis manos y en mi cuidado. Yo te pido perdón, Dios, porque antes de esta predicación no lo entendía y corría equivocadamente. Pero, Señor, hoy entiendo, hoy sé el para qué de los dones, de los talentos, de las minas y de las bendiciones que me has dado. Hoy yo sé que cada área de mi vida que me has dado tiene un propósito. La esposa que me diste, los hijos que me diste, los padres que me diste, el trabajo, la empresa que me diste, los bienes, las riquezas. Padre, yo quiero estar a cuentas contigo y quiero, Señor, que cuando llegue a tu presencia me digas: buen siervo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, yo sé que esta vida es finita. Yo sé, Padre, que lo eterno está a tu lado. Así que ayúdanos a abrir los ojos y a partir de ahora, Señor, vivir para Cristo y por Cristo, sabiendo, Señor, que si morimos, con Cristo estamos. Y si vivimos, para Él vivimos. Así que, Padre, yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que le des consuelo, paz, tranquilidad, valor para actuar conforme a tu palabra, Señor. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor, porque eres bueno. Mire, hermano, hay una alabanza que vamos a alabar para cerrar. Esta alabanza, hermanos, es nueva. Muchos de los que venimos a la iglesia, que nos acompañan ya de tiempo, nunca la han escuchado. Pero así tiene letras muy importantes de acuerdo a esta predicación. La alabanza se llama Servir a Cristo. Y la letra dice: no nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito de mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo es el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Por Jesucristo, vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Esta es la letra de la alabanza que vamos a cantar. Cántela conmigo, hermano. A lo mejor no se sabe el ritmo, pero sí podemos leer
la letra. Dale, Gaby. Nací para ocupar un lugar y un espacio, la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento del servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Amén. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Amén. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo. Servir a Cristo. El modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Así quiero vivir, Señor, una vida de servicio, porque tú viniste a servir y no a ser servido, Señor. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la